La llamada mortal. El silencio nocturno fue roto por el sonido estridente del teléfono en la central de emergencias del 911. En medio de la oscuridad, un operador recibió una llamada frenética que sacudió la tranquilidad de la noche. La voz del denunciante temblaba al describir una situación alarmante, una bodega en algún rincón olvidado de la ciudad, cargada hasta el tope con químicos mortales. El peligro se escondía tras esas puertas cerradas, esperando ser liberado en cualquier momento. La información enviada por la llamada llevó a una rápida movilización. En cuestión de minutos, sirenas ululantes perforaron el silencio de la noche, haciendo eco en las calles desiertas. Policías uniformados y bomberos con sus pesadas indumentarias se apresuraron a la escena del presunto peligro. Los rostros serios y determinados de los servicios de emergencia contrastaban con la incertidumbre que se cernía sobre ellos. A medida que se acercaban a la ubicación indicada, una sensación de aprehensión se apoderó del grupo. La premura de la situación y la falta de información detallada sobre la naturaleza exacta de los químicos que albergaba la bodega aumentaban la tensión en el aire. La seguridad de la ciudad dependía de su capacidad para controlar esta amenaza inminente. Al llegar a la bodega, los destellos intermitentes de las luces de emergencia iluminaron un panorama desolador. La estructura, de aspecto ominoso incluso en la penumbra, se erguía como un testigo silencioso de los secretos oscuros que guardaba. Los policías y bomberos, armados con conocimientos y valentía, se prepararon para enfrentar lo desconocido. El crujido de la puerta al ser forzada resonó en el silencio de la noche. Al ingresar, el hedor penetrante de los químicos llenó el aire, haciendo que todos los presentes se estremecieran. Con linternas en mano, exploraron el interior de la bodega. Estanterías repletas de barriles y contenedores misteriosos se alineaban como soldados en formación, ocultando su contenido mortal. Un equipo de bomberos equipados con trajes de protección química se adentró con precaución, listos para enfrentar cualquier fuga o escape de sustancias tóxicas. Cada paso que daban resonaba en la penumbra, mientras sus linternas iluminaban etiquetas borrosas y advertencias apenas legibles. El peligro era tangible, una sombra que se cernía sobre ellos mientras avanzaban. Los policías, por otro lado, comenzaron a buscar pistas que pudieran revelar la naturaleza del propósito oculto de la bodega. Documentos desordenados y registros fragmentados se encontraban esparcidos por el suelo polvoriento. Con manos expertas, los detectives examinaron cada pieza del rompecabezas, tratando de encontrar el hilo conductor que los llevaría a la verdad detrás de esta operación clandestina. Mientras tanto, los bomberos identificaron varios barriles que parecían estar en un estado de deterioro avanzado. Una fuga potencial era inminente, y su tarea se volvió aún más urgente. Con cuidado y precisión, comenzaron el proceso delicado de sellar los barriles, utilizando técnicas especializadas para evitar la liberación accidental de los químicos. Cada movimiento se realizaba con la certeza de que un error podría tener consecuencias catastróficas. La tensión en el aire era palpable mientras policías y bomberos continuaban su trabajo meticuloso. El tiempo no estaba de su lado, cada segundo que pasaban en la bodega aumentaba el riesgo de una tragedia. Las comunicaciones por radio zumbaban con voz grave, transmitiendo actualizaciones y coordinando los esfuerzos del equipo. En medio de la urgencia, la determinación en los ojos de cada oficial y bombero brillaba como un faro de esperanza en la oscuridad. Finalmente, después de horas de trabajo intenso y concentración feroz, los bomberos lograron contener la fuga potencial. Los barriles comprometidos fueron cuidadosamente sellados y asegurados, reduciendo significativamente el riesgo de una liberación accidental de los químicos mortales. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el equipo de emergencia. Habían evitado una catástrofe inminente, pero el misterio detrás de la bodega y su contenido aún permanecía sin resolver. Con los químicos asegurados y la situación bajo control, el equipo se retiró de la bodega.
Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Quién era responsable de esta operación clandestina? ¿Cuál era el propósito detrás de estos químicos mortales? Las preguntas sin respuesta flotaban en el aire, un recordatorio inquietante de que la ciudad estaba lejos de estar fuera de peligro. De vuelta en la comisaría de policía y en la estación de bomberos, los oficiales y los bomberos se reunieron para analizar los hallazgos. Los documentos recuperados de la bodega arrojaron luz sobre una red de actividades ilegales, pero las conexiones exactas y los motivos seguían siendo un enigma. Los detectives y los bomberos se sumergieron en una maraña de pistas y especulaciones, decididos a desentrañar el misterio que envolvía la bodega y sus oscuros secretos. Las horas se convirtieron en días mientras los investigadores analizaban cada detalle con minuciosidad. Entrevistas con posibles testigos revelaron fragmentos de información, pero ninguna pista sólida para seguir adelante. Los registros financieros y las transacciones sospechosas fueron examinados a fondo, en busca de cualquier indicio que pudiera conducirlos a los responsables. La ciudad, mientras tanto, permanecía en un estado de alerta, consciente de que un enemigo invisible acechaba en las sombras. El capitán de policía, un hombre de experiencia y sabiduría, se reunió con su equipo de detectives en la sala de conferencias. La tensión era palpable mientras intercambiaban ideas y teorías sobre el caso. Cada detective, con su experiencia única y perspicacia, aportaba su perspectiva al enigma. La determinación ardía en sus ojos, alimentada por el deseo compartido de proteger a la ciudad y llevar a los culpables ante la justicia. La bodega, una vez lugar de secretos oscuros, se transformó en el epicentro de la decadencia esa noche. Bajo la tenue luz de lámparas improvisadas, los invitados llegaban, ajenos a la tragedia que se avecinaba. El sonido atronador de la música electrónica vibraba en las paredes, creando una atmósfera hipnótica que envolvía a los presentes. Rostros elegantes y vestimenta lujosa contrastaban con la crudeza del entorno, mientras hombres y mujeres entraban en la bodega, ignorando las advertencias invisibles que flotaban en el aire. En el corazón de la multitud, el organizador de la fiesta, un hombre enigmático de mirada astuta y sonrisa engañosa, se movía con confianza. Su plan para la noche estaba en marcha, ajeno al horror que estaba a punto de desatarse. Se acercó a los tinacos en la esquina de la bodega, completamente ignorante de su contenido mortífero. El eco de la risa y la música envolvía el espacio mientras él, con una confianza ciega, se preparaba para lo que creía sería el clímax de la velada. A medida que la medianoche se acercaba, el organizador de la fiesta se acercó a los controles de los aspersores, su rostro iluminado por una sonrisa maquiavélica. Ignorante de que los tinacos contenían una sustancia mortal en lugar de agua, giró la llave con un gesto triunfante. Un chisporroteo inquietante resonó en la bodega mientras los químicos mortales comenzaban a fluir a través de los conductos, preparados para rociar a la multitud desprevenida. La primera señal de peligro llegó cuando un asistente, sintiendo una extraña irritación en la piel, miró hacia arriba. Las luces parpadeaban en la bodega, reflejando destellos de líquido tóxico. La confusión se apoderó de él cuando los químicos comenzaron a llover desde los aspersores. Gritos de alarma resonaron entre la multitud mientras los invitados, desconcertados y aterrados, intentaban escapar del mortal diluvio que caía sobre ellos. El pánico se extendió como una marea, llevando a la multitud a un frenesí desesperado. Personas tropezaban y caían, sus cuerpos se retorcían en agonía mientras los químicos quemaban sus piel y pulmones. La música atronadora se convirtió en un lamento distorsionado mientras el caos se apoderaba de la bodega. Los intentos desesperados de abrir las puertas cerradas de la bodega se volvieron inútiles, y el aire se llenó de un olor acre y sofocante. En medio del tumulto, el organizador de la fiesta se dio cuenta del horror que había desencadenado. Su rostro palideció mientras observaba impotente la tragedia que él mismo había provocado.
La música se apagó abruptamente, dejando un silencio macabro en su estela. Con ojos llenos de terror, intentó encontrar una salida, pero se encontró atrapado en un mar de cuerpos caídos y agonizantes. Mientras tanto, afuera de la bodega, las luces intermitentes de las patrullas de policía iluminaban el oscuro paisaje urbano. Los policías uniformados que habían respondido a la llamada de emergencia se apresuraron hacia la entrada de la bodega, instintivamente conscientes de que algo terrible estaba ocurriendo dentro. Con respiradores y trajes de protección, se adentraron en la bodega, enfrentando el horror que se desplegaba ante sus ojos. Los bomberos, equipados con equipos de rescate y herramientas especializadas, se unieron a ellos. Juntos, trabajaron frenéticamente para abrir las puertas selladas, enfrentándose al humo tóxico que se escapaba desde el interior. La escena que los recibió dentro era una visión del infierno. Cuerpos retorcidos yacían en el suelo, algunos todavía luchando por respirar, mientras otros yacían inmóviles en un silencio mortal. Los bomberos y policías se movieron con determinación, sacando a los sobrevivientes de la bodega y llevándolos a un lugar seguro. Cada vida que salvaban era una pequeña victoria en medio de la tragedia, pero el precio ya había sido pagado por muchos. Las sirenas ululantes de las ambulancias llenaron el aire, llevando a los heridos a hospitales cercanos, donde los médicos y enfermeras luchaban por salvarlos de los efectos venenosos de los químicos. Mientras tanto, los detectives comenzaron a buscar al organizador de la fiesta, sabiendo que él tenía respuestas cruciales sobre cómo los químicos mortales habían terminado en los aspersores. Cada pista que seguían los llevaba más profundamente al submundo oscuro del crimen organizado de la ciudad. La verdad detrás de la fiesta macabra estaba a punto de desvelarse, pero el precio que se pagaría por esa verdad sería alto, marcando las vidas de aquellos que habían sido tocados por la tragedia en esa noche fatídica. La bodega, ahora envuelta en un aire pesado de tragedia, se convirtió en un escenario para una investigación meticulosa. Los detectives y bomberos, enfundados en trajes protectores, se adentraron en el interior, sus linternas arrojando luces titilantes sobre los restos de la fiesta macabra. Cada paso era cuidadosamente calculado mientras buscaban pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio detrás de los químicos mortales y la conexión de los invitados con las figuras influyentes de la ciudad. El detective Martín, un veterano con una astucia sin igual, se acercó a las invitaciones exclusivas que habían sido encontradas en la bodega. Cada nombre impreso en la carta se convirtió en un rompecabezas potencial, un enlace a un mundo de secretos y conspiraciones. Con un enfoque implacable, comenzó a investigar a los invitados, siguiendo cada pista, por mínima que fuera, que pudiera llevarlo a descubrir la verdad. La primera invitación que examinó llevó al detective Martín a la puerta de una mansión elegante en el corazón de la ciudad. Los ricos jardines y la arquitectura imponente contrastaban con la oscuridad de la noche, y el detective se preparó para enfrentar a uno de los invitados de la fiesta. Con determinación, tocó el timbre y fue recibido por un mayordomo imperturbable que, después de una breve conversación, lo condujo a una biblioteca repleta de libros antiguos y muebles lujosos. Allí, el detective Martín encontró a Elizabeth Sinclair, una mujer de belleza imponente y una astucia que no escapaba a su mirada entrenada. Ella había sido una de las invitadas, pero su rostro revelaba genuina sorpresa y horror al escuchar sobre el desastre en la bodega. Juntos, revisaron la lista de invitados, buscando conexiones y patrones que pudieran ayudar a desentrañar la trama detrás de la fiesta. Mientras tanto, en la bodega, los técnicos forenses trabajaban incansablemente para analizar los químicos mortales. Con delicadeza y precisión, tomaron muestras de los barriles y los llevaron a su laboratorio. Allí, equipos de científicos dedicados se sumergieron en una maraña de fórmulas y reacciones químicas, tratando de entender la naturaleza exacta de los químicos y su origen. Las horas se convirtieron en días mientras los científicos luchaban por descifrar el enigma de los químicos.
Análisis tras análisis revelaron una combinación compleja de sustancias, cada una más peligrosa que la anterior. Mientras tanto, el detective Martín y su equipo de detectives continuaban su investigación, entrevistando a los invitados, revisando registros financieros y desentrañando una red de conexiones que se extendía por la ciudad como una telaraña siniestra. Fue durante una entrevista con uno de los invitados, un hombre de negocios influyente llamado Jonathan Harrington, que el detective Martín encontró una pista crucial. Harrington, aparentemente desprevenido, reveló detalles sobre una operación de tráfico de sustancias químicas ilegales que estaba siendo orquestada por un sindicato del crimen. Según sus palabras, los químicos en la bodega eran solo una pequeña parte de un negocio mucho más grande y oscuro. Con esta nueva información en mano, el detective Martín y su equipo intensificaron sus esfuerzos. Conexiones fueron reveladas, nombres de alto perfil salieron a la luz y una imagen clara de la operación ilegal comenzó a tomar forma. Mientras tanto, en el laboratorio forense, los científicos finalmente identificaron el origen de los químicos, una empresa química corrupta que había estado operando en las sombras, sin ser detectada por las autoridades. La evidencia acumulada apuntaba a un hombre poderoso llamado Richard Blackwood como el cerebro detrás de la operación. Un empresario respetado en la superficie, Blackwood había estado ocultando sus actividades ilegales detrás de una fachada de respetabilidad. Determinado a llevarlo ante la justicia, el detective Martín y su equipo planearon una operación para capturarlo, sabiendo que su arresto sería el primer paso para desmantelar la red de tráfico de sustancias químicas y exponer la verdad detrás de la fiesta macabra en la bodega abandonada. Mientras la ciudad esperaba en vilo, los detectives y científicos trabajaron incansablemente, conscientes de que estaban en la cúspide de una revelación que cambiaría la percepción de la ciudad para siempre. Los rastros ocultos estaban siendo desenterrados, revelando una red de corrupción y crimen que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. La verdad estaba cerca, lista para emerger y sacudir los cimientos de la ciudad y de aquellos que la gobernaban desde las sombras. La ciudad estaba envuelta en una sombra ominosa mientras los detectives, liderados por el incansable detective Martín, se sumergían más profundamente en el oscuro submundo del crimen que se extendía como una maraña corrupta por todas partes. Las pistas encontradas en la bodega abandonada los habían llevado a un viaje peligroso, un viaje que los enfrentaba a políticos sin escrúpulos, empresarios codiciosos y criminales organizados que se escondían detrás de máscaras de respetabilidad. El detective Martín y su equipo se encontraron en una carrera contra el tiempo, mientras la red de corrupción que habían descubierto revelaba tentáculos que se extendían profundamente en la ciudad. La verdad estaba al alcance de sus dedos, pero también lo estaba el peligro. La sombra del poder se cernía sobre ellos, una sombra que amenazaba con engullirlos si se atrevían a exponerla por completo. Uno de los principales obstáculos que enfrentaron fue la presión política. Políticos corruptos, algunos de ellos vinculados directamente al tráfico ilegal de químicos, comenzaron a utilizar su influencia para obstruir la investigación. Sobornos y amenazas se convirtieron en herramientas comunes para mantener a raya a los detectives. Sin embargo, el detective Martín no se dejó intimidar. Su determinación inquebrantable se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, inspirando a su equipo a seguir adelante a pesar de las adversidades. Paralelamente, los empresarios involucrados en el tráfico de químicos ilegales también se convirtieron en un blanco móvil. Estos individuos astutos y sin escrúpulos se movían como sombras, esquivando hábilmente las investigaciones y ocultando sus rastros financieros. Sin embargo, los detectives, armados con una combinación de astucia y tenacidad, comenzaron a desenmarañar la compleja red de transacciones ilegales que mantenían a flote el negocio corrupto. La amenaza de la violencia también colgaba en el aire como una espada de Damocles. Los criminales involucrados en el tráfico de químicos no dudaban en usar la fuerza para proteger sus secretos.
Varios intentos de atentados y agresiones a testigos clave fueron evidencia suficiente de que estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo para mantener sus operaciones ocultas. A pesar de los peligros, el detective Martín y su equipo no retrocedieron. Cada amenaza y cada obstáculo fortalecieron su determinación. Se sumergieron en la oscuridad, desentrañando conspiraciones y revelando alianzas impensables entre los poderosos y los criminales. La información que recopilaron arrojó luz sobre la profundidad de la corrupción que había infectado los cimientos de la ciudad. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando un informante valioso se presentó en la puerta de la comisaría. Un hombre tembloroso y desaliñado, su rostro estaba marcado por el miedo y la desesperación. Con voz temblorosa, reveló información crucial sobre la red de tráfico de químicos y los nombres de las personas poderosas que estaban detrás de ella. Su testimonio proporcionó a los detectives la evidencia que necesitaban para llevar a cabo una serie de arrestos. El operativo se llevó a cabo en una operación policial coordinada. En una serie de redadas audaces, los detectives arrestaron a políticos, empresarios y criminales de alto perfil, enviando ondas de choque a través de la ciudad. Las esposas se cerraron alrededor de los delincuentes, marcando el fin de sus reinados corruptos. La noticia de los arrestos sacudió a la ciudad. La gente se quedó asombrada al descubrir la verdadera extensión de la corrupción que se había infiltrado en sus instituciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de las revelaciones, exponiendo la verdad detrás de las sombras del poder. La ciudad se enfrentó a su propia verdad incómoda, obligada a reconocer la realidad de la corrupción que había estado floreciendo a su alrededor. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Los juicios de los arrestados se convirtieron en el siguiente capítulo en la lucha por la justicia. Los detectives se enfrentaron a los abogados astutos y las manipulaciones legales diseñadas para absolver a los culpables. Pero con la evidencia irrefutable que habían reunido y su determinación inquebrantable, los detectives lucharon valientemente en los tribunales. El veredicto final resonó como un golpe en la mesa. Uno tras otro, los culpables fueron condenados, llevando la justicia a las víctimas y esperanza a una ciudad que había estado atrapada en las garras de la corrupción durante demasiado tiempo. La sombra del poder, aunque persistente, se había debilitado, y la ciudad comenzó el lento proceso de sanación. El sol había comenzado a iluminar el horizonte cuando los detectives, con el detective Martín a la cabeza, finalmente lograron unir las piezas dispersas del rompecabezas. Los últimos hilos sueltos de la conspiración mortal se estaban tejiendo en una imagen clara y horrenda. La identidad del proveedor de los químicos se reveló como Richard Blackwood, un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos que había estado operando en las sombras, manipulando la ciudad para su propio beneficio. Las pruebas acumuladas contra Blackwood eran abrumadoras. Documentos financieros, testimonios de testigos y registros telefónicos lo señalaban como el cerebro maestro detrás de la operación de tráfico de químicos mortales. Las pruebas también revelaron el verdadero motivo detrás de la fiesta mortal en la bodega abandonada. Blackwood había organizado el evento como una distracción, una forma de desviar la atención de las autoridades mientras llevaba a cabo sus operaciones ilegales sin ser detectado. Con la verdad al descubierto, la policía llevó a cabo una operación coordinada para arrestar a Blackwood y a sus cómplices. En una serie de redadas audaces, los detectives irrumpieron en las oficinas y residencias de los implicados, poniendo fin a sus reinados de corrupción y crimen. Las esposas se cerraron alrededor de ellos, marcando el fin de su poder y el comienzo de la justicia. Los arrestos enviaron ondas de choque a través de la ciudad. Los titulares de los periódicos gritaban la noticia, exponiendo la verdad detrás de la fiesta macabra y el oscuro submundo del tráfico de químicos. La indignación y la incredulidad se apoderaron de la ciudadanía mientras absorbían la magnitud de la corrupción que había existido a su alrededor.
La confianza en las instituciones se había erosionado, y la sombra de la corrupción aún persistía, aunque debilitada por la verdad finalmente desvelada. Los juicios que siguieron fueron intensamente vigilados por la ciudad. Los fiscales presentaron pruebas contundentes contra Blackwood y sus cómplices, delineando sus crímenes y las vidas que habían arruinado. La defensa luchó desesperadamente, tratando de tejer una red de mentiras para proteger a sus clientes de las consecuencias merecidas. En el tribunal, la verdad fue destilada con cada testimonio, cada pieza de evidencia presentada. La ciudad, herida pero resiliente, se enfrentaba a su propia oscuridad colectiva en busca de justicia. Finalmente, el veredicto fue pronunciado. Richard Blackwood y sus cómplices fueron declarados culpables de sus crímenes. Las miradas de incredulidad y rabia cruzaron sus rostros mientras el peso de sus acciones recaía sobre ellos. Fueron condenados a largas penas de prisión, marcando el fin de su reinado corrupto. Los aplausos resonaron en la sala del tribunal, un eco de la victoria de la justicia sobre el crimen. Sin embargo, incluso con los arrestos y las condenas, la ciudad seguía estremeciéndose por las implicaciones de este escándalo. La sombra de la corrupción todavía se cernía sobre la ciudad, recordando a todos que la lucha por un sistema justo y transparente no terminaba con unas pocas detenciones. La ciudadanía se encontraba en una encrucijada, decidida a construir un futuro más limpio y honesto, pero consciente de que el camino hacia la redención sería largo y difícil. El capítulo culminó con el detective Martin, parado en la puerta del tribunal, observando cómo Blackwood y sus cómplices eran llevados esposados hacia afuera. A pesar de la victoria, su mirada reflejaba la complejidad del momento. Habían logrado exponer la verdad, habían llevado a los culpables ante la justicia, pero sabían que la lucha contra la corrupción era un viaje continuo. La sombra de la corrupción no se disiparía fácilmente, pero con cada verdad desvelada y cada culpable llevado ante la justicia, la ciudad se movía un paso más cerca de la luz. La redención era posible, pero solo vendría a través del esfuerzo continuo, la vigilancia incansable y la determinación de no permitir que la oscuridad prevaleciera. Después del vendaval de corrupción y crimen que había sacudido la ciudad, un extraño silencio se cernía sobre las calles. La noticia de los arrestos y condenas de los responsables había resonado profundamente en la ciudadanía, dejando tras de sí una mezcla de alivio y desconfianza. Los eventos de la fiesta macabra y la operación policial que le siguió se habían convertido en una cicatriz en el tejido social de la ciudad, una herida que sanaría lentamente con el tiempo. Los detectives, liderados por el incansable detective Martin, y los valientes bomberos que habían enfrentado el peligro en la bodega abandonada, se encontraban en el epicentro de esta tormenta emocional. Mientras la ciudad se esforzaba por recobrar la normalidad, ellos se enfrentaban a las secuelas emocionales de lo que habían presenciado. Las noches sin dormir y los días llenos de tensión habían dejado marcas en sus almas, pero también habían fortalecido su determinación para proteger a la comunidad que amaban. En las reuniones de equipo en la comisaría y en la estación de bomberos, los rostros cansados pero resueltos encontraban consuelo en la camaradería. Habían enfrentado el lado más oscuro de la humanidad y habían emergido del otro lado, marcados pero no quebrados. Cada uno de ellos había encontrado fuerza en su determinación para hacer de su ciudad un lugar mejor, para luchar contra la corrupción y el crimen con valentía y perseverancia. El detective Martin, un hombre de principios inquebrantables, se encontraba reflexionando sobre el camino que habían recorrido. Se dio cuenta de que su lucha contra el crimen no se trataba solo de arrestar delincuentes, sino también de defender la integridad y la justicia en una ciudad que a menudo parecía estar perdiendo su camino. Se había convertido en un faro de esperanza para su equipo y para la ciudad que juró proteger. Mientras tanto, en la estación de bomberos, el capitán Rodríguez lideraba a su equipo con sabiduría y compasión. Sabía que, aunque habían enfrentado peligros inimaginables, habían demostrado una valentía extraordinaria.
Cada uno de sus bomberos se había convertido en un símbolo vivo de resistencia y determinación, una prueba de que el espíritu humano podía prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. A medida que la ciudad se recuperaba lentamente, los ciudadanos comenzaron a encontrar inspiración en las historias de valentía que habían surgido de la tragedia. Los detectives y los bomberos se convirtieron en héroes locales, no por sus capas y espadas, sino por su integridad y dedicación. La ciudad aprendió que la lucha contra el crimen no era solo responsabilidad de la policía y los bomberos, sino de toda la comunidad. La conciencia pública sobre la importancia de la vigilancia y la denuncia se elevó, y la ciudad comenzó a sanar, no solo como un lugar físico, sino también como una comunidad unida por la adversidad. En las semanas que siguieron, los personajes principales se encontraron a sí mismos reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Habían aprendido sobre la importancia de la perseverancia, incluso cuando la verdad parecía estar oculta en las sombras más profundas. Habían aprendido sobre la integridad, sobre cómo mantenerse firme en medio de la tentación y la corrupción que acechaban en cada esquina. Habían aprendido sobre la valentía, sobre enfrentarse a los peligros con la cabeza en alto y el corazón lleno de determinación. La ciudad, mientras tanto, se embarcó en un nuevo comienzo. La sombra del poder y la corrupción aún se cernía sobre ella, pero ahora la comunidad estaba mejor equipada para enfrentarla. La verdad había prevalecido, y aunque las cicatrices permanecerían, también servirían como recordatorios vívidos de la importancia de la perseverancia, la integridad y la valentía en la lucha contra el crimen y la corrupción. La historia de la fiesta macabra y la operación policial que le siguió se convirtió en un capítulo indeleble en la historia de la ciudad. Una historia de redención, de cómo una comunidad se unió para superar la oscuridad que amenazaba con consumirla. Se convirtió en un recordatorio vívido de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia podía brillar intensamente, iluminando el camino hacia un futuro mejor y más honesto para todos.